Yo tengo una sensibilidad o apertura especial para con aquellos personajes de la historia que no han sido valorados en su justa medida o que incluso, como es el caso de quien vamos a hablar hoy, han sido históricamente maltratados por prejuicios, por falta de información, por campañas, digámoslo con claridad, malintencionadas, que provocan que la historia, la biografía de muchos hombres y mujeres que han sido positivos en diferentes campos de la vida, pues se vean en entredicho y juzgados sin los elementos objetivos al punto de que se les tache de villanos cuando realmente fueron héroes. Y en lo personal, pues siento esta apertura de mantener con objetividad la memoria histórica de personajes que han marcado un antes y un después, y cuando existe evidencia para limpiar su imagen, creo que es un acto de justicia, un acto de derecho, un acto objetivo, reivindicar este tipo de figuras, reconocerlas, homenajearlas, para que, bueno, a la hora del relevo generacional, pues pasen como lo que realmente fueron, ¿no? Figuras que inspiran y que muchas veces pues se vieron maltratadas por falta de objetividad, de juicios fáciles y en algunos casos sí, distorsionando los hechos, haciéndolos pasar por villanos cuando realmente fueron héroes. Y me parece que sobre todo a raíz de una decisión muy valiente que desde aquí aplaudo y que tomó el Papa Francisco de abrir los archivos sobre el pontificado de Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII. Con esta apertura, esta transparencia del Papa Francisco, se ha podido dar acceso a historiadores de todas partes del mundo que han mostrado su interés académico por conocer las diferentes etapas del periodo en el que Eugenio Pacelli fue papa, sobre todo porque coincide con este periodo terrible que fue el tiempo en el que Hitler tomó el control de Alemania y de gran parte de Europa a través de los crímenes del nazismo. Entonces, como coinciden en el tiempo Adolf Hitler y Pío XII, pues lógicamente esto ha planteado preguntas y ha llamado la atención, cosa que me parece lógico, de historiadores, de historiadoras, que en diferentes momentos pidieron al Vaticano, bueno, se abrieran los expedientes del archivo para poder conocer de primera mano qué adjetivo merece el Papa Pío XII. Y entonces el Papa Francisco, consciente de que quien nada debe, nada teme, ¿sí? Pues abrió y ha dado acceso, ¿sí? A toda una serie de documentos de una cantidad sustancial para que los expertos puedan determinar, pues, qué hay de la figura de Pío XII. Y si uno está atento a las notas periodísticas que han estado saliendo a raíz de que el Papa Francisco permitió el acceso a los archivos, pues nos vamos dando cuenta que la evidencia demuestra que las acusaciones que se lanzaron hacia Pío XII son falsas. Y creo que esto es una buena noticia para darnos cuenta que se trató de un papa muy consciente de los problemas que había y de un papa que tuvo el valor de hacer algo en uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad y que muchas veces no fue comprendido y sobre todo a raíz de su muerte, porque él muere con gran prestigio, pues ciertos países, estados dictatoriales, la influencia del comunismo, etcétera, pues vieron en este imán que representaba Pío XII como un héroe, pues un problema y deciden empezar a poner en escena
libros y obras de teatro que vinieron a falsear la imagen de un buen papa como lo fue Pío XII. Entonces, lo que yo voy a decir es el resultado de lo que va saliendo y que confirma pues que realmente estamos frente a un hombre que supo de diplomacia y que gracias a la manera que tuvo de gestionarla, logró, se habla de 900,000 personas que se salvan gracias a la gestión diplomática y a la capacidad que tuvo Pío XII. No olvidemos que antes de ser papa fue un gran diplomático de la Santa Sede, incluso embajador en Alemania, aunque obviamente ya no en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto también llega a ser secretario de Estado del Vaticano, por lo tanto, un hombre muy inteligente, muy interesante, políglota, que supo comprender lo que estaba pasando incluso antes de que otras figuras políticas contemporáneas se dieran cuenta de esto. Entonces, me parece que el título de esta breve charla encaja con lo que objetivamente está saliendo de los archivos y que poco a poco va apareciendo en diversas notas periodísticas. A mí me parece muy valiosa y la cito, aquel artículo de la BBC de Juan Francisco Alonso del 24 de septiembre de 2023 que trata sobre esta cuestión y que cita un libro que yo les recomiendo mucho titulado Pío XII, el Papa Defensor y Salvador de los Judíos, que ha sido escrito por Monseñor Vicente Cárcel Ortí y que tiene pues estos fundamentos documentales que permiten comprender el alcance de la labor que hizo Pío XII y esclarecer, de ahí el título que le doy a esta charla. Pío XII se esclarece el santo, ¿no? O sea, asoma una vida de alguien que actualmente está en proceso de canonización, pero que de forma prudente se ha dado, por decirlo así, un paréntesis para que con la transparencia total que ha dado el Papa Francisco, llegado el momento de su canonización, no haya dudas, no se trata de que se lleve a cabo con prisa, sino pues dejar en claro a todos los sectores que tienen sus preguntas, pues cuál es la respuesta y a este corte de caja, como yo le digo, pues la evidencia es clara. Pío XII se esclarece no solamente al buen gestor, que lo fue, al gran diplomático, sino también un hombre de fe y por lo tanto un santo. ¿Por qué? Porque quien persevera en la fe cuando todo está en contra, ¿sí? Pues una persona que da este paso encaja en el concepto de santo, que no es la figura de alguien extraño, distante o como si no fuera humano. Es humano como cualquiera de nosotros y en medio de su biografía pues va aplicando la fe en tiempos terribles. Simplemente con oír el nombre Segunda Guerra Mundial, pues todos nosotros, aunque no lo hayamos vivido, afortunadamente, pero aunque no lo hayamos vivido en carne propia, nos queda el testimonio de los sobrevivientes, varios de ellos aún viven y que son para nosotros una memoria, una señal de que como humanidad nunca se vuelvan a repetir estas atrocidades. Bueno, me extendí demasiado en la introducción, pero era necesario para dar fuentes bibliográficas, notas periodísticas y al mismo tiempo explicar a qué viene esta intervención. Damos un siguiente paso y vamos a ubicar a Pío XII, cuyo nombre civil fue Eugenio Pacelli, un italiano originario de Roma, que, bueno, con el paso del tiempo va a optar por el sacerdocio y más adelante su participación en los servicios diplomáticos de la Santa Sede. Vamos a ubicarlo en la línea del tiempo. Pío XII nació en 1876 y murió en 1958. Como nos podemos dar cuenta, es entre dos siglos, entre muchos paradigmas que entraron en cuestión
y como papa ocupa el lugar 260 y su pontificado se desarrolla entre el año 1939, que es al mismo tiempo el mismo año en el que inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión que Hitler provoca hacia Polonia, y concluye su pontificado en el año 1958. Es un papa que va a sentar las bases de lo que hoy es la bioética, algo muy importante, digamos, la perspectiva ética en todo el orden de las ciencias de la salud, de la investigación, va a ser uno de los pioneros, no es el único, ciertamente, pero va a reflejar la importancia de la bioética en sus encíclicas y diferentes intervenciones. Él va a ser el primer papa que va a mandar un mensaje a través de la televisión, entonces se vuelve alguien más cercano y con diferentes fuentes a la hora de ir desarrollando el pensamiento de la Iglesia en sus opiniones en el campo social, económico, político, pero también, y me parece fundamental, en los grandes temas que trata la bioética. Entonces, va a ser una figura destacada, como digo, de una familia acomodada, con una formación esmerada y que, bueno, en un determinado momento se va a plantear si se casa o se hace sacerdote. En su biografía pues encontramos que llegó a interesarse en una posibilidad de casarse, llegó a escribir cartas a una mujer que obviamente antes de entrar en el seminario y todo esto, pues le había generado la pregunta, ¿no? De una posible relación de noviazgo que más adelante, ¿verdad? Pues se pudiera concretar en una familia. Se enamoró, por decirlo así, de ella, hay cartas en ese sentido, pero luego descubre que pues su camino es otro, que sí, se visualiza como alguien casado, pero pudo más el camino de la fe en el sentido, digo, porque también en el matrimonio está el camino de la fe, pero lo que trato de decir, el camino de la fe desde la ordenación sacerdotal, desde la vida en el seminario y todo lo que esto implica. Entonces, ya después de que lo valora, ingresa al seminario y bueno, ya lo demás lo conocemos, ¿no? En el proceso que él va realizando, ¿no? Importante en el mundo de la diplomacia. Y bueno, pues entramos ya con esto en un segundo paso. ¿Cuál es la crítica a Pío XII y qué respuesta damos a esa crítica? Llegamos al núcleo de esta intervención. Y la crítica que se le ha hecho y que llevó a que el Papa Francisco abriera los archivos como una respuesta muy buena, muy sólida, fue pues que se le acusa de haber callado frente a los crímenes de Hitler. Se le acusa de no haber hecho lo suficiente, de no haberlo denunciado públicamente. Como digo, esta acusación no surgió ni en la Segunda Guerra Mundial ni en los años posteriores. Cuando el Papa Pío XII murió, fue un homenaje mundial. Yo les voy a platicar una anécdota, esta pues no está en los libros, me la contó mi abuela, que el día que murió Pío XII, ella se encontraba en una calle muy concurrida, llena de tiendas, de comercios de la ciudad de donde somos, y empezaron a sonar las campanas de las iglesias, que bueno, es ese sonido a muerte que se le llama. Ya se sabía de la gravedad de Pío XII y entonces dice que la gente, sin que nadie se los pidiera, se puso de rodillas a hacer una oración, sobre todo me decía ella, de agradecerle a Dios que le haya dado a la iglesia este gran papa, ¿no? Estamos hablando en la década de los 50. Entonces, esta crítica realmente es posterior y tiene que ver más bien con cuestiones de poder político, de difamación y de que Pío XII, al desprestigiarlo, pues permitía que en las dictaduras donde estaba el comunismo, pues se perdiera el interés de las personas en la fe católica y pues era una manera de manipular.
¿Qué se responde? Y esto no es una cuestión mía, aunque claro que la razono y la respaldo. ¿Qué se responde a esa crítica? Bueno, hay una explicación muy lógica. El Papa Pío XII era consciente del monstruo que tenía delante, Hitler, del poder militar, de la tecnología con la que contaba. Entonces, Pío XII, que era muy inteligente, pues tenía que saber manejar una situación que ninguno de nosotros habríamos querido tener. Es fácil juzgar desde el sofá, es fácil juzgar desde el escritorio, pero Pío XII sabía que tenía delante a uno de los grandes criminales de la historia con un aparato político y militar de dimensiones desconocidas hasta entonces. Entonces, aquí nadie pone en tela de juicio que Pío XII sabía de los campos de concentración, aquí nadie pone en tela de juicio que Pío XII recibía información confidencial acerca de esto. Él lo tenía claro. O sea, en ningún momento se niega que la información haya llegado al Papa, pero ya que tuvo la información, pues tenía que actuar de una forma responsable. Y hay una anécdota que nos va a permitir entender por qué Pío XII sí denuncia el tema, porque también se ha dicho que no lo hizo y tenemos una prueba de que sí lo hizo, pero lo lleva a cabo de una manera prudente, ¿sí? Y desde esa prudencia se salvan un aproximado de 900,000 personas. Entonces, esto es algo que debe quedar claro. ¿Sabía? Sí, sí sabía. Pero lo importante es qué hizo cuando lo supo. Y entonces empieza a tomar estas decisiones, como por ejemplo, abrir todos los conventos de Roma, dependencias de la iglesia que lógicamente estaban bajo su autoridad, para refugiar judíos. Incluso Pío XII ordena la venta de oro para poder pagar el rescate de diversos judíos que lógicamente y terrible, pues de forma ilegal estaban siendo retenidos por los nazis. Muchas veces se habla es que la iglesia, el oro, bueno, el oro pues no se puede vender en grandes cantidades porque es patrimonio de la humanidad, pero en ese porcentaje de oro incluso lo vende para negociar y salvar la vida de los judíos, pero lógicamente no podía salir al balcón y gritar a los cuatro vientos sus planes porque con los servicios de inteligencia de Hitler se habrían frustrado muchas de las tareas de rescate. Entonces aquí frente a la crítica yo creo que no hay que ser un gran historiador, simplemente usar el sentido común, que había que ayudar, pero hacerlo de tal manera que no se destruyeran los canales de ayuda. También existe la evidencia de que Hitler mandó a secuestrar al Papa Pío XII. Si Pío XII hubiera estado de su lado, como dicen estas voces críticas y sin sustento histórico, no lo habría mandado a secuestrar, lo manda a secuestrar porque sabía que el Papa representaba un peligro para sus planes digamos, imperialistas, porque ese es el término correcto. Entonces, estamos frente a una crítica que se contesta con el sentido común y retomo la idea de lo que les decía, que sí denunció, nada más que lo hizo de forma prudente. ¿Y por qué sí lo denunció? Bueno, chequen el mensaje de Navidad de 1942 y también participó en una encíclica del Papa anterior de Pío XI, donde ya se advertía del riesgo de los nazis. Por lo tanto, sí habló, pero lo hizo controlando las cosas para que no se destruyeran los canales de ayuda, porque sería muy ingenuo pensar que Hitler no hubiera reaccionado a una declaración más explícita de parte de una figura tan conocida, no solamente en Europa, sino en los otros continentes, como la de Eugenio Pacelli. Ahora, ¿por qué esta defensa bajo una diplomacia hasta cierto punto silenciosa? Hay un episodio que reforzó esta convicción en Pío XII y sucede también en el año 1942. Los obispos de Holanda, frente a toda esta tragedia de las deportaciones, de los campos de concentración,
en un acto valiente, deciden publicar una especie de circular que se leyó en todas las iglesias, denunciando pues lo que ya se iba conociendo poco a poco. A la hora que Hitler se entera de esa denuncia, aumenta el número de asesinatos y de deportaciones con bajas muy graves en la comunidad judía, que ya de por sí estaba siendo vulnerada. Incluso en el artículo que cité al principio de esta intervención, se habla que como parte de esa redada, de esa venganza a lo que los obispos holandeses habían dicho en 1942, pues entre las vidas humanas que se perdieron, obviamente con una habría sido terrible de todas maneras, está dentro de esa lista tan lamentable Edith Stein, la gran filósofa hoy canonizada, autora de libros como por ejemplo La ciencia de la cruz, la carmelita, pues que muere deportada, ¿no? Y que bueno, le hemos dedicado un video porque bueno, para mí es una de las grandes figuras en el campo de la fe, de la iglesia y del papel de la mujer en la historia. Entonces, cuando Pío XII visualiza que los obispos de un país, sin querer, pero terminan desatando la ira de Hitler, pues se pone a hacer números, se pone a hacer cálculos y se da cuenta que si los obispos, que lógicamente son de un rango jerárquico menor al sucesor de Pedro, que también el Papa es obispo de Roma, pero lógicamente tiene un acento especial y único en su tipo, pues si él hubiera alzado la voz a modo de circular, o como lo han señalado algunos de sus críticos más acérrimos, pues habría provocado una reacción en cadena que habría traído como consecuencia la muerte de más inocentes, porque evidentemente aquí estamos ante la muerte de inocentes, ante un aparato estatal que atropelló la dignidad humana de millones de personas. Entonces, viendo este panorama, los libros que se van publicando, las cartas que van apareciendo, nuestra conclusión es que esta apertura muy positiva que yo aplaudo de parte del Papa Francisco, pues podemos concluir, Pío XII se esclarece el santo. En conclusión, estamos frente a un Papa que hizo lo que estaba en sus manos por salvar a las personas en general, pero de modo especial al pueblo judío, ¿sí? Al que desde luego el cristianismo está vinculado a través del Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso es muy importante pues reflexionar acerca de este episodio de la historia. Me parece a mí que frente a Pío XII ha sucedido algo que ahora se ha puesto de moda y que a mí me parece equivocado, y es el de pensar que como era un papa muy formal, muy institucional, que cuidaba su imagen, eso es sinónimo de algo malo. Parece que hoy la formalidad es perseguida, parece que hoy el profesionalismo fuera un insulto. Y entonces se llega al absurdo de decir, pues como era un aristócrata con una presencia destacada, pues seguro era superficial, ¿no? Imagínense lo terrible de ese tipo de juicios que se basan en las apariencias, ¿no? Y entonces aquí hay que decir, el que Pío XII fuera formal, el que Pío XII cuidara las celebraciones, no lo hace una persona lejana de la realidad. Lo que pasa es que Pío XII entendió que ya no se representaba a sí mismo, ya no era Eugenio Pacelli, era la voz de la iglesia. Y esto es algo bien importante, ¿sí? Él no se representaba a sí mismo, entonces cuidaba la forma de presentación, pero esto no significa que solo le importara la apariencia, que solo le importara la forma. En Pío XII hay fondo. ¿Y cuál es ese fondo? La vida de oración que llevó, la prudencia con el que manejó, repito, uno de los peores episodios de la historia de la humanidad, y su esfuerzo por salvar a todas las personas que pudo liberar del yugo de los nazis. Hay una última anécdota que apunta a esa dirección. Hay muchos niños de origen judío que nacieron en estos años de la Segunda Guerra Mundial y que tienen el nombre de Eugenio. Y los historiadores
pues se han puesto a ver si esto viene de una coincidencia o si, por el contrario, hay alguna relación con Pío XII. Y por supuesto que lo hay. Son niños que nacieron en territorio vaticano. Incluso en la habitación que el Papa le cedió, él se fue a otro lado para que tuvieran un espacio cómodo donde tantas mujeres dieron a luz y en agradecimiento a Pío XII le pusieron Eugenio. Por eso, como les digo, el hecho de que Pío XII fuera una persona que cuidara las formas no lo hace distante. Yo también creo que hoy día la forma es también una manifestación del fondo y que vale la pena cuidarla porque eso no te impide la sensibilidad y la apertura para con los que sufren. Entonces, ese dato de un grupo de niños que llevan su nombre, pues es una prueba real, sí, histórica, pues de que realmente abrió las puertas para, pues, salvar personas. Hay también otras anécdotas de que no permitía que en las dependencias donde él estaba se prendiera la calefacción en los años de la guerra, porque decía, pues, que él quería vivir algo del sufrimiento. Esto es solidaridad de lo que estaban viviendo las personas. Entonces, estamos frente realmente a un buen papa que es un ejemplo para las personas en general y que refuta muchos de los prejuicios, saliéndome un poco del tema, también para los que le refutan o a veces manipulan a conveniencia la figura de Pío XII al interno de la iglesia. Muchos no saben, pero Pío XII fue el primero en plantear el Concilio Vaticano II. Le toca a Juan XXIII organizarlo, abrirlo y a Pablo VI cerrarlo. Pero realmente el que tuvo la intuición del Concilio Vaticano II fue Pío XII. Y esto rompe con el mito tanto de un conservadurismo como de la postura progresista. La postura progresista que ve en Pío XII una persona anticuada y resulta que no. Él veía ya la necesidad de renovar la forma, pero eso sí, conservando el fondo. Y también con el conservadurismo que se quiere centrar únicamente en el pontificado de Pío XII, como si no hubiera otros papas después de él, pues bueno, entender que el primero que ve este planteamiento, pues es Pío XII, y que ojalá que esto nos ayude a estar más unidos, sí, a superar la polarización y darnos cuenta, pues, de la gran figura que fue Eugenio Pacheco.